Vamos a hablar acerca de las diferentes frecuencias para diferentes cosas que existen, ¿no? Esta es la frecuencia de la abundancia o esta es la frecuencia de los milagros. Exacto, no sé. Sí, sobre todo 528 hercios, la frecuencia del amor, de los milagros y de la reparación del ADN. Ok, ¿cómo funciona esto? Vic Rampal, musicoterapeuta y referente mundial en terapia de sonido con gong, ha creado un sistema propio para la sanación que ha llevado a más de 20 países y ha sido aplicado dentro de investigaciones oncológicas, demostrando con rigor cómo las frecuencias pueden transformar nuestra biología y despertar la conciencia. Estás escuchando música, pero por debajo de esa banda musical está grabada esta frecuencia. ¿Cuál es la mejor forma de poder conectar con estas frecuencias? Es decir, en un estado meditativo, mientras hago cosas. Si tu objetivo, por ejemplo, es de productividad, pues ponte esta música de fondo. Porque esta música está diseñada para aumentar tu inteligencia o tu capacidad de concentración. Una frecuencia para conectar con tu espiritualidad, con tu ser superior, con tu intuición. ¿Existe? Podemos utilizar. Entonces hemos hecho un par de estudios muy potentes sobre el efecto del gong en el insomnio y los resultados son increíbles. ¿Qué has descubierto? Pues que para trabajar cambios o traumas, ¿alguna frecuencia que me ayude a conectar con esto? Yo te he visto hacer sesiones de gong en grupos masivos. ¿Algo que te haya sorprendido en este último tiempo? Se nos han llegado a presentar casos de que la gente ha venido con una muleta, tenía la sesión de gong y dejarse la muleta olvidada. Bueno. El gong en algún momento va a entrar en resonancia con tu esencia, con tu frecuencia y va a darte esa sensación de expansión. A mí me gusta decir cuando vamos a empezar una sesión grupal que no tengo ni idea de lo que va a pasar, pero que sí sé que algo va a pasar. ¿Alguna vez has entrado a una habitación y has sentido, sin que nadie diga nada, que el ambiente estaba pesado, cargado, o que apenas hablando con una persona a los 5 minutos sientes como que se te baja la energía y empiezas a decir, bueno, esta persona está vibrando bajo? Pues quiero decirte que esto no es nada místico. Tiene una explicación física y hasta científica de por qué ocurre esto. Hoy tenemos nuevamente en el podcast a Vic Rampal, experto musicoterapeuta, que nos va a explicar todo lo que tiene que ver con las frecuencias y cómo podemos armonizar nuestra frecuencia para vibrar más alto, para incluso a sanar. Bueno, ya entenderemos mejor todo esto. Así que voy a dar la bienvenida, Vic Rampal. Bienvenido a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Estoy muy emocionado, muy feliz y me siento muy honrado y agradecido por esta nueva invitación. Gracias de todo corazón. La agradecida soy yo de que estés aquí. Yo sé que en el primer episodio que tuvimos has conectado muchísimo con muchas personas que han resonado con tu mensaje. Bueno, ha sido una entrevista también muy también de tu vida. Hablamos también acerca de la espiritualidad y empezamos a tocar ya el tema de la música y la frecuencia y cómo esto puede afectar a nuestra vibración. Pero ahora sí que vamos a irnos de fondo, ¿no? Explicarnos realmente cómo, por qué existe esto de la frecuencia, esto de vibrar alto, vibrar bajo, si las emociones vibran en alguna frecuencia en específico. O sea, vamos a entender todo este mundo. Pero antes de eso, quiero comentarte o arrancar fuerte este tema, porque todos en algún momento seguramente hemos visto la típica película, ¿no? Cuando un soprano empieza a cantar agudo y de repente hay una copa de cristal en la mesa y esa copa revienta por resonancia, ¿no? Y sin embargo, también he podido identificar algunas investigaciones y ahí es donde quiero yo que tú me compartas tu opinión porque me ha parecido como sorprendente, ¿no? Lo vemos en las películas, pero la ciencia ya nos confirma ciertas cosas. Existe un investigador, psicoterapeuta, musicoterapeuta, Fabián, voy a decir mejor su nombre, no sé si lo conoces, sí, Fabián Mamán. Exacto. Ya lo dije bien, ¿cierto? Que dice que existen ciertas frecuencias que incluso podrían explotar ciertas células cancerígenas dentro de un experimento de laboratorio, ¿no? O sea, ¿qué tan cierto es esto? O sea, biológicamente es posible que una frecuencia, un sonido tenga esa capacidad de modificar nuestras células. Bueno, vamos a ir por partes. Sí. El tema es apasionante. Vamos a ir como anclando los conceptos. Muy ¿vale? bien. Entonces, primero, la energía.
La energía es todo aquello que no vemos. Vivimos en una sociedad materialista con base científica, donde todo aquello que no podemos ver o demostrar, entre comillas, se le pone la etiqueta de no existe. Pero nosotros sentimos la energía. Entonces, podemos crear una metáfora para ir construyendo un poco este camino en el podcast de la energía es como una especie de combustible. ¿De acuerdo? Es algo que está ahí, que no vemos, pero que mantiene todo con vida. Cuando la energía se pone en movimiento, a eso lo llamamos vibración. ¿De acuerdo? Es como el lago, imagínate el lago que está en absoluta calma y que tiramos una piedrecita, se pone en movimiento. Entonces, cuando hay movimiento hay vibración. La vibración es la energía en movimiento. Siguiente paso, la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de veces que se produce esa vibración en un segundo. Esa es la frecuencia. Es decir, la frecuencia mide la vibración. Fantástico. Y la unidad para medir frecuencias son los hertz o hercios. ¿De acuerdo? Así que tenemos energía, la energía se pone en movimiento y lo que sea empieza a vibrar. El número de veces que vibra ese objeto por segundo se denomina frecuencia. Muy y la bien. frecuencia se mide en hercios, ¿vale? Entonces, ahora digamos que todos nosotros, que todo tiene una tasa de resonancia, una frecuencia, una vibración. Todos tenemos una vibración, todos tenemos esta tasa de resonancia, es decir, yo mido mi vibración. ¿Y qué sucede? Cuando yo estoy en mi frecuencia y soy impactado por otra frecuencia que está en la misma medida, se produce un efecto de resonancia. Y al resonar con algo, esto se amplifica. Esta es la base conceptual que hace que la materia, el cristal de una copa se rompa. Se ha intensificado su tasa de vibración por resonancia y puede estallar, y estalla como lo vemos en estos ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, la resonancia es aquello que realmente me hace vibrar y me expande. ¿Vale? Luego hay otro concepto también muy interesante que es el arrastre. Y el arrastre sería la capacidad que tiene una frecuencia de llevarte a otro lugar. Ejemplo típico, estamos en una fiesta y de pronto escuchamos una canción y yo que estoy sentado como una seta, me levanto, boom, y me voy a bailar. Hay un efecto de arrastre porque estoy resonando con esa... ¿Con una frecuencia más alta a lo mejor o más fuerte? No, con una frecuencia con la que yo me identifico. Ah, muy bien. Con la que yo me identifico. Okay. Y ese es el arrastre y el poder que tiene la música o el poder que tiene el sonido, que nos puede hacer pasar a la acción. Claro. De hecho, en todas las culturas, en todas las religiones, se dice siempre lo mismo. Todo comenzó con un sonido. Y cuando vemos, por ejemplo, las películas antiguas, no lo sé, en el Imperio Romano, descargando los muelles, siempre están cantando en el trabajo, o los barcos vikingos remando, siempre se utiliza la música, el ritmo, para transmitir ese movimiento, ¿no? Y impulsarnos hacia adelante. Entonces, muy importante, energía, eso que no veo, pero que por decirlo de alguna manera sostiene la vida. Vibración, cuando esa energía se pone en movimiento. Frecuencia, número de veces que estoy vibrando por segundo y que mido en hercios. Resonancia es la frecuencia que me hace único y que me hace expandirme. Y arrastre, el poder que tiene una frecuencia para ponerme en movimiento. Me parece fantástico esa explicación. O sea, ya me has explicado el 30% de esta entrevista en esas simples palabras. Qué interesante es esto, porque como que se ha puesto muy de moda, ¿no? Hablar de frecuencias, hablar de vibración, Exacto. pero realmente no entendemos porque esto tiene una base Eso es. física, certera de vibración, de resonancia, de frecuencia, Sí. en fin, podemos medir. Exacto. Entonces, vamos a la parte física de la pregunta, ¿no? Es decir, un cristal se rompe por un proceso mecánico.
estamos metiendo más presión de vibración de la que las moléculas pueden resistir y se rompe. Ahora, ¿qué pasa con una célula? Wow. Pues aquí no solo tenemos que ir al trabajo de Fabián, que es uno de los pioneros en esto, sino también yo citaría ahora al doctor Masuro Emoto y al efecto del agua. Del agua. Del poder de la intención sobre el agua. Entonces, cosa importante. Nosotros tú tienes aproximadamente 42 litros de agua. Yo tengo unos 45, hay un poquito más de agua en el hombre que en la mujer. Okay. Nuestros ojos, 95% agua. Nuestro cerebro, 90% agua. Todos nuestros órganos, todo nuestro cuerpo está formado principalmente por agua. ¿Vale? La parte más densa son los huesos, que es donde menos agua tenemos, como un 20%, y el tejido graso. Pero somos agua. El 80% de la masa de una célula es agua. Y estamos formados por billones de células, que somos una fábrica que funciona con química. Y hay esa energía, eso que no vemos, esa inteligencia, no lo sé cómo llamarla, es la que hace que todo nuestro cuerpo, que todo nuestro organismo funcione en absoluta armonía. Pero nuestra base es agua. Ahora la pregunta es, científicamente, ¿afecta el sonido al agua? Esa es una pregunta muy buena. La respuesta es sí. Sí, claro. Sí. ¿El sonido puede afectar, por lo tanto, a una célula? La respuesta es sí. Pero la ciencia no tiene todavía medido el impacto y el efecto. Pero cuando estamos en la sala de terapia, cuando estamos haciendo sesiones, cuando el estudio de Fabián también con el gong y el cáncer, mi estudio también con el gong y el cáncer, y ya te hablo de un paper científico, demuestran el efecto que tiene el sonido en el posoperatorio. ¿Qué has visto tú en estos pacientes cuando empiezan a...? Mira, el caso que yo estudié fue el efecto de acompañar el posoperatorio de una cirugía de cáncer de pecho con tratamiento hormonal con sesiones de sonido con gong. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una mujer pasa por este proceso, afortunadamente hoy este tratamiento hormonal pues te da una esperanza de vida muy alta, más del 95-98%. Pero como todo tratamiento tiene efectos secundarios. Entonces los efectos secundarios que tiene este tratamiento es que la mujer entra en depresión, que su nivel de vitalidad se queda muy, muy bajito. Además tenemos un efecto de la cirugía que afecta a la musculatura del pecho y de la espalda y también lógicamente la cicatriz. Y hay una pérdida de líbido y hay también una pérdida de conexión social. Es decir, es como que no hay una apetencia de relaciones sociales. Entonces, en este estudio medimos a 3 pacientes junto con el doctor Miguel Quintela, que es uno de los oncólogos y científicos españoles de más prestigio, y medimos el efecto que tenía en un mes 4 sesiones, una sesión a la semana de gong en acompañamiento. Y los resultados que obtuvimos en este estudio, que no deja de ser un estudio piloto porque la muestra es muy pequeña, pero es un primer paso con evidencia científica, es que acompañar el postoperatorio con sesiones de terapia de sonido con gong ayudaba a recuperar la depresión. Increíble. Aumentaba la vitalidad, aumentaba el proceso de recuperación muscular y cicatrización, porque el sonido trabaja también los tejidos internos por vibración. Recuperaban vitalidad, recuperaban líbido y recuperaban ganas de entorno social. Entonces, imagínate el poder del sonido, de la terapia de sonido, no como una terapia alternativa, no en absoluto, sino como un complemento, que es hacia donde vamos a ir ahora a entender más cómo Fantástico. funciona. Entonces, el sonido es un complemento, la terapia de sonido es un complemento por el poder que tiene el sonido y por cómo el sonido afecta a 3 parámetros principales de nuestro cuerpo. Al agua, al sistema nervioso y a nuestro cerebro. Eso se puede comprobar físicamente. Y luego, además, cómo el sonido también trabaja en esos planos de energía que no vemos. ¿A qué me refiero? A nuestro pensamiento,
y a nuestro equilibrio emocional. Increíble. Para las personas que, bueno, seguramente se han quedado sorprendidas con esta investigación, que eso es algo relevante que hay que aclarar en este podcast, porque a veces pensamos que no, es que viene como, sí, a explicarnos estas cosas. Y no, tú estás involucrado también en investigaciones de la mano de otros profesionales médicos, porque lo comentábamos en el otro episodio, ¿no? Tu objetivo es como hacer que estas terapias complementarias también lleguen a un entorno de salud pública que muy pocas veces tenemos acceso, ¿no? O a utilizar estas herramientas que al final son súper poderosas también. ¿Qué es? Bueno, esto te lo iba a preguntar más adelante, pero ya que has sacado esta investigación, ¿qué es el gong? Vale. Antes de nada, para cerrar el bloque con Fabián, ¿puede el sonido modificar o liberar o cambiar algo en una célula humana? Desde el punto de vista científico, hoy todavía no se puede demostrar. Desde el punto de vista empírico, lo que nosotros sentimos es que sí. ¿Vale? Okay. Entonces, el gong es un instrumento, es un disco metálico que por su forma de fabricación tiene una gran capacidad, que es la de generar tonos infinitos. Tonos que van por debajo de lo que nosotros podemos oír, que son 40 hercios, aunque el ser humano está diseñado para escuchar desde 20 hercios, pero nosotros ya biológicamente yo creo que estamos en los 40 hercios. ¿Vale? Tonos que van por debajo, es decir, tonos que no escuchamos, pero son graves que la piel, que es un oído, siente. Entonces, esas vibraciones que no escuchamos, sí las siente el cuerpo. Y puede llegar a pasar los 20.000 hercios. Nosotros ahora podemos escuchar hasta 16.000, 17.000, 18.000, porque tenemos ya pérdida auditiva, pero los agudos del gong van más allá. Entonces, el gong es un instrumento que, por decirlo así, vibracionalmente atraviesa nuestro cuerpo con un espectro, con un campo muy amplio de frecuencias. ¿Qué quiere decir? Que imagínate, de 20 hercios a 20.000 hercios, todas esas frecuencias nos están atravesando. Si hemos hablado antes del principio de resonancia, que hay una frecuencia que me expande, el gong en algún momento va a entrar en resonancia con tu esencia, con tu frecuencia, y va a darte esa sensación de expansión. Me encanta. Me encanta. Bueno, ahora no hemos traído el gong, ¿no? Pero nos has traído muchísimos otros... Sí, tenemos un gong por ahí. Luego, ¿sí? Sí. ¡Wow! Sí, yo creo que ¿empezamos con eso o empezamos con esto para...? Como tú lo sientas, para mí. Bueno, ya hemos empezado a hablar del gong, ¿no? Sacamos el gong. Venga, vamos. Vamos, venga. Vamos a usar el gong para, si te parece, armonizar esta conversación, este espacio, y nos metemos de lleno, aunque creo que ya hemos empezado a tocar muchas cosas. Vale. Venga. Vale, pues nada, vamos a hacer el ejercicio del gong para sintonizar con esta energía y que todos podamos estar en frecuencia. Y lo que vamos a hacer es ponernos cómodos, ¿no? Con los pies en el suelo, relajados y los ojos cerrados, y centrarnos en la respiración y conectar, dejarse llevar, no pensar demasiado y simplemente sentir la energía que nos va a transmitir el gong. Eso es. Vamos.
Inhala. Retén. Exhala. Gracias. Muchísimas gracias. Estoy despertando. Siento que estoy despertando de una meditación, como si me hubiera metido una meditación profunda de 20 minutos o más, y estoy despertando de esa meditación. Ya han sido, ¿qué? Segundos, nada. Sí, nada. Entonces, el gong tiene esta gran capacidad, la mente no se puede resistir al poder del gong. Por ejemplo, si nosotros queremos crear una experiencia de trance meditativo, con tambor chamánico necesito mantener un ritmo durante 15 minutos para llevarte a ese espacio de trance meditativo. Con un cuenco necesitaría como unos 5 minutos. Con un gong, en 30 segundos. Increíble, Estás ahí, ¿no? increíble. De hecho, quiero que comenten, dejen en los comentarios qué han sentido con esta experiencia, porque entiendo yo que es muy particular. Es decir, que esta frecuencia, cada persona le llega de diferente manera y le hace sentir diferentes sensaciones. Exacto. Sí, lo más importante es, como en cualquier proceso de meditación, porque al final el gong donde te llevas es al espacio de meditación, es una forma de meditar, pero es una forma de meditar con sonido. Entonces, no tratamos de buscar una experiencia concreta, sino que se trata de observar qué sucede antes de entrar en el campo de sonido, cómo me siento. Cuando salgo del campo de sonido, cómo me siento, qué ha cambiado. Y realmente esa es la experiencia de meditación, el cambio que se produce entre el antes y el después. Es decir, no puedes esperar una respuesta específica para todos. Exacto. Perfecto. Exacto. Y esta sensación, porque yo siento como que me has alineado los chakras. O sea, ¿cuánto tiempo dura esta sensación? ¿Depende de cada caso? Bueno, depende mucho de cada caso, depende de la rueda del karma, porque claro, cuando nosotros decimos, wow, qué elevado estoy, qué bien estoy, que el karma viene a hacerte un examen. Entonces luego también depende de nuestros hábitos reactivos. Pero digamos que el efecto de una sesión de gong te puede mantener en un estado de relajación y calma durante horas o un par de días. Interesante. Sí. No, o sea, qué bueno empezar así, ¿no? Gracias. Me encanta. Bueno, es cierto que también las emociones, si hablamos de emociones, el miedo vibra en una frecuencia, el amor vibra en otra frecuencia. Sí. Las emociones son energía. Es decir, si vamos al principio del podcast, hemos hablado de la energía como esa parte que no es visible, pero que está ahí. Entonces, todo aquello que a mí me hace sentir es una energía. Y toda energía, cuando se pone en movimiento, tiene una vibración. Entonces, ¿por qué se dice que el miedo tiene una vibración baja? ¿De acuerdo? Bueno, científicamente no hay una explicación, pero sí podemos empezar como a unir el hilo y tratar de entenderlo. Cuando sentimos miedo, ¿qué sucede? Sucede que el neurocórtex se desconecta. Cuando yo tengo miedo no puedo pensar, porque no es momento de pensar. Claro, estoy en modo supervivencia. Exacto, es momento de pelear, esconderme o salir corriendo. Entonces el reptiliano, el cerebelo, a tope. Entonces, ¿qué quiere decir ahí con una vibración baja? Tal y como yo lo entiendo, ¿no? Que al no tener capacidad de pensar porque estoy bloqueado por el miedo, mis decisiones y mis acciones es muy posible que no sean las más correctas. Y entonces estoy con fracaso o malos resultados y eso me hace sentir bajo. Al sentirme bajo, asociamos vibración baja. Esta es la forma como podemos llevarlo al lenguaje coloquial. ¿Vale? Interesante. Sí. ¿Por qué decimos que sentir amor es una vibración alta? Bueno, si nos vamos al punto de vista energético, y aquí también es algo como muy importante, ¿no? Es decir, yo jugaría con 3 planos de mente. La mente racional, que es la mente científica, donde todo tiene que tener, bueno, pues la base científica. Luego tenemos la mente espiritual,
que es la mente que nos conecta. Pues, por ejemplo, la ciencia no niega que Dios o el alma existan. La ciencia no dice que el alma no existe. La ciencia no dice que Dios no existe. La ciencia dice que no puede demostrar científicamente que Dios o el alma existen, que son cosas distintas. Muy bien. Entonces, para entender esta parte de lo que no se puede demostrar científicamente, nos vamos a lo que yo llamo la mente espiritual. Y la mente espiritual es esa mente que utilizamos pues, para trascender, para encontrar un sentido a nuestra existencia. Y además es una mente con la que también podemos experimentar. Serían todas esas experiencias místicas que tenemos, ¿no? De conexión con la unidad, con algo que es más grande que yo. Estas son experiencias que no podemos negar y que todos tenemos, y si no la hemos tenido, venga a una sesión de Gong, que la vas a tener. Total. Y luego hay una tercera mente que a mí me gusta mucho jugar con ella, que es la mente esotérica. La mente esotérica sería esa mente que utilizamos para relacionarnos con la energía, con la parte que no se ve. Por ejemplo, muchas personas utilizan un cristal de cuarzo, yo también, pues para sentir una energía o para llevarnos a un estado mental más positivo o para cualquier otra cosa. Entonces esas cosas que no están ni en la espiritualidad ni en la ciencia, yo las pongo en lo que yo llamo la mente esotérica, que es también otra forma de relacionarnos con la energía, especialmente con la energía de objetos o de, vamos a decirlo así, seres, entidades, cosas que no vemos. ¿Vale? Entonces, mente racional, mente espiritual y mente esotérica. Y yo no juzgo, pero sí siento que es bueno porque creo que a lo largo del día nos movemos en estos diferentes tres planos. espacios. Y hay personas que cierran alguna de esas mentes para no recibir más información. Deciden. Sí, o tal vez por miedo. Por miedo, claro. Por miedo a abrirte a lo desconocido. Entonces, ¿qué es el amor? Si nosotros decimos, si nos vamos al sistema de energía, en yoga se llama sistema de chakras. Joe Dispenza, como neurocientífico, lo llama centros de energía. Hay 7 chakras, 3 que se llaman chakras inferiores, que así muy rápidamente, primer chakra se bloquea con el miedo, segundo chakra se bloquea con la culpa, otra emoción, tercer chakra se bloquea con la vergüenza. Es decir, que nuestro sistema de conexión con la Tierra se bloquea con las emociones. Exactamente con estas emociones que curiosamente nos hacen vibrar bajo, que nos bloquean e impiden el movimiento. Y si no nos movemos, la energía está estancada. Claro. Entonces, ¿vamos al amor? Sí, ¿Por qué se dice que el amor es una frecuencia más elevada? ¿Vale? Entonces, tenemos este triángulo inferior de chakras. Y luego tenemos otro triángulo superior de chakras, que son el quinto, el sexto y el séptimo. Quinto, comunicación, el sexto, la intuición, y el séptimo, la conexión espiritual. ¿Vale? Entonces, en Kundalini Yoga decimos que el triángulo inferior de chakras nos ayuda a coger la energía del planeta, de la Tierra, a través de las plantas de los pies. El triángulo superior de chakras nos conecta con el cosmos. Y nosotros lo que hacemos como seres humanos es como una antena que coge energía del planeta, coge energía del cosmos, las une, las lleva al corazón y desde el corazón nos expandimos y deberíamos relacionarnos. Entonces el corazón físicamente es el órgano que tiene un mayor campo electromagnético, más que el cerebro. Entonces, ¿por qué decimos que estar en el amor es una vibración muy alta? Porque es realmente la máxima experiencia que podemos vivir como seres humanos. Yeah. Entonces, ¿cómo elevamos nuestra vibración para estar en el amor? Bueno, un trabajazo. No te vale un gong. Okay. Sí, también vale. Luego vemos cómo nos puede ayudar, pero básicamente es aceptación. Nos tenemos que aceptar tal y como somos, con nuestra luz y con nuestra sombra. Es decir, el amor empieza por amarnos a nosotros mismos. Y ahora, ¿cómo elevo mi vibración? Con la gratitud. Súper importante, la gratitud. Entonces, no sé si somos conscientes con todo lo que está pasando en el mundo. Despertarte por la mañana es lo primero. Es un regalo. Es un regalo y hay que agradecerlo. Nos hemos despertado y tengo techo y los seres a los que amo están bien y tengo dinero y tengo comida en la nevera y tengo un día por delante para proyectarme. Entonces la gratitud es una
emoción, un sentimiento que realmente nos expande. Muy bien. Y si tenemos bloqueos, lo que podemos utilizar es el sonido. Bien, el sonido del gong para liberarnos de esa energía que tengo de miedo, que tengo de culpa o que tengo de vergüenza y que pueda conectar realmente con el amor. Y si te gusta cantar, pues también puedes utilizar el canto de mantras, que van a, por decirlo así, hackear la mente para llevarte a esa vibración. Es decir, que si yo no tengo ninguno de estos instrumentos, simplemente con el canto, Claro, yo puedo ayudarme claro. a subir mi vibración. Exacto. El canto es la comunicación, es el quinto chakra, está arriba, te va a elevar. Va a elevar tu energía cantar. Maravilloso. Cantar mantras. Porque los mantras tienen una vibración determinada y una resonancia, entonces te arrastran a ese estado anímico. Maravilloso. Y sé que a veces es difícil poner como en palabras estos conceptos, pero ¿a qué nos referimos cuando decimos vibrar alto? Es decir, ¿qué impacto tiene esto en nuestro sistema nervioso, en nuestras células? ¿Cómo se siente eso? Vale, vibrar alto es una sensación de expansión. Cuando yo siento que me expando, que estoy conectado, que resueno con todo lo que llega a mi vida. Okay. Es decir, todo aquello que llega a mi vida me expande. ¿Vale? Eso es vibrar alto. Y vibrar alto, ¿cómo se manifiesta? Exacto. Se manifiesta a través del amor. Primero hacia ti, sientes esa conexión con algo muy grande, y luego hacia los demás. Esto es importantísimo, porque amar es dar. Entonces, cuando tú das tu tiempo, tu dinero, tu amor, tu energía, te expandes. Primero damos, pero no podemos dar si no estamos conectados con la esencia y si no estamos en la vibración adecuada. Si no sentimos que nosotros somos lo primero, que nosotros somos esa parte del cosmos que hace al cosmos perfecto. Por eso es que a veces cuando intento de alguna manera no estar positiva, no quiero estar positiva, quiero estar agradecida, pero hay algo como que me sigue arrastrando hacia abajo y es que no puedo, no tengo vitalidad, no estoy en queja constantemente. Claro. Y mucha gente siente que no puede por más que utilice esas herramientas. Claro, porque es un ejercicio de autoobservación. Es decir, ahora fíjate, el miedo. El miedo es tremendo. ¿Por qué? Porque lo utilizan los gobiernos. Los gobiernos están utilizando el miedo para, relacionarse con nosotros. Pero este miedo que nos llega a través del gobierno, de la forma de gobernar, que los gobiernos además la introducen en el sistema a través de los medios de comunicación, y que los medios de comunicación se expanden a través de las redes sociales, nos llega a todos. Y claro, ahora además del miedo, que realmente el miedo se tiene que convertir en un maestro. Es decir, el miedo no puede dominar mi vida. Recuerda, yo creo que esto es algo muy importante para todos los que estén hoy con nosotros. Energía y movimiento. El miedo bloquea el movimiento. Y si estoy bloqueado, mi movimiento, mi energía no fluye. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Transformar el miedo en un impulso, en una palanca. Por ejemplo. Pues, ¿cuál es tu principal miedo? Ponerlo en comentarios. Sí, ¿vale? que cada uno deje, ponga. Exacto. Y es enfrentar ese miedo. Okay. Es decir, por ejemplo, yo tenía un gran miedo a la muerte. Sí. Y creo que lo conté en el otro podcast, pues, que hice irme a la unidad de paliativos, a trabajar como voluntario y a estar en contacto con personas en sus últimos días. Y entender qué es la muerte y trascender ese miedo. Entonces, el miedo está ahí para desarrollar uno de nuestros potenciales. Claro. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? ¿Que algo nos salga mal? No es un fracaso, es una experiencia. Pero si somos educados en que no se puede fracasar, se bloquea la acción. Porque socialmente no puedo mostrar mi vulnerabilidad ni mi fracaso. Entonces, ¿qué es lo importante? Que el sonido tiene, al igual que el miedo desconecta el neurocórtex, con el sonido del gong y con el sonido de los cuencos, es más difícil con los cuencos, pero con el sonido del gong directamente vamos a apagar el neurocórtex. Y entonces se pierde la relación sensorial con el espacio-tiempo y pasa lo que has sentido tú. ¿Cuánto tiempo he estado? ¿Cómo es posible? ¿Por qué he desconectado tu neurocórtex?
Y entonces pierdes la relación de espacio-tiempo. Entonces, ahí, siguiente paso que hacemos con el sonido es entrar en contacto con el sistema límbico, con todo tu campo emocional. Y si yo entro en contacto, si te pongo en contacto con tu campo emocional, con tus microtraumas, sin la mente egoica que tiene que sostener que no soy vulnerable, que soy una persona fuerte, que soy Superwoman o que soy Superman, y que soy el padre perfecto, que soy el jefe perfecto, que soy el marido perfecto, o la esposa, jefa, lo que sea, ahí no hay resistencia. Y entonces estás en estás en el campo de meditación como observadora. Pero ni siquiera pienso en eso. Es que es interesantísimo, claro, porque mientras estoy en la meditación es como simplemente, obviamente estoy en estado de presencia, escuchando esos sonidos, pero no pasa nada por mi mente. Exacto. O sea, no me pongo a pensar en el miedo que tengo, en la ansiedad que tengo, nada. Simplemente el sonido hace este proceso. Increíble. Te pone en contacto, Sí. Tú estás ahí en presencia, en neutralidad, como observadora, y todo aquello que realmente esté generando miedo, culpa, vergüenza o dolor se puede trascender. Y yo puedo intencionar eso antes de este espacio, por ejemplo, decir, mira, tengo ansiedad o siento que me aprieta el pecho, quiero trabajarlo. Exacto. Y antes de la sesión me pongo con esa intención de entenderlo, liberarlo. Sin mente racional. Sin mente racional. Exacto, porque muchas veces se libera incluso en un plano subconsciente. Tú te sientes mejor y no sabes qué ha pasado. Claro. ¿Vale? Entonces, cuando vamos a una sesión de sonido, muy importante, como hemos hablado antes del doctor Emoto, el poder de la intención. Mi intención es desbloquear mi miedo. Muy bien. No entrar a analizarlo, porque el sonido no analiza. ¿Por qué tienes este miedo? ¿Qué te pasó? No, el sonido solo libera, sin entrar en la causa o en la razón. Magnífico. Ese es su gran poder. Magnífico. ¿Y el sonido entra solamente por nuestros oídos? No. ¿O también entra por la piel? Entra por la piel. Sí. Entra por la piel. La piel es nuestro principal sistema sensorial y el sonido entra por la piel. Entra en el cuerpo. A mí me gusta mucho colocar a los clientes o a los pacientes con los pies muy cerquita del gong. Entonces las ondas de sonido del gong entran por las plantas del pie. En las plantas del pie, en reflexología podal, se dice que están los órganos, el reflejo de los órganos. Es decir, que el sonido cuando va a tocar tu planta del pie te va a dar un masaje en todos los órganos del cuerpo. Entra en el cuerpo y tenemos tibia y peroné. Y entra el sonido en tibia y peroné, entra la vibración y empieza a haber una relajación de tendones y músculos por la vibración. Y se produce un proceso que en inglés se llama bone conduction. El sonido viaja a través del esqueleto hasta que llega al cráneo y va internamente masajeando tendones, músculos, órganos. Entonces, cuando terminas una sesión de sonido, pues sientes como si hubieses estado en un spa. ¡Qué locura! Sí. Algo que te haya sorprendido de todas las... Porque tú acompañas grupos. O sea, Sí. Yo te he visto hacer sesiones de gong en grupos masivos, individuales, o sea, de todo. Sí. Algo que te haya sorprendido en este último tiempo que tú hayas dicho, wow, es que esta persona venía de esta manera y su revelación o lo que ha pasado después de esto ha sido... Mira, hay como 3 grandes grupos de experiencias. Sí. Experiencias de cuerpo físico, donde alguien viene con un dolor en el hombro o ha tenido una fractura o una cirugía o una quemadura y de pronto cuando sale se nos han llegado a presentar casos de que la gente ha venido con una muleta, termina la sesión de gong y dejarse la muleta olvidada. ¡Qué fuerte! Por ejemplo. Hay también casos muy bonitos de liberación de dolor emocional, de duelo, donde la persona conecta con la experiencia del tipo que sea, también mucho de pérdida de familiares, de personas que ya no están en este plano físico, y vuelve a haber un encuentro desde otro plano de energía, donde se ve que esa persona está bien, donde se vuelve a sentir amor, donde te das cuenta que aunque no esté aquí, está en otra dimensión o en otro plano, y esas son experiencias muy bonitas para personas que han perdido seres queridos. O puede haber también experiencias de conexión espiritual, es decir, es un mundo apasionante lo que sucede. Entonces, a mí me gusta decir cuando vamos a empezar una sesión grupal es que no tengo ni idea de lo que va a pasar.
pero que sí sé que algo va a pasar. ¿No? Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y más adelante, dentro de esta conversación, vamos a hablar acerca de las diferentes frecuencias para diferentes cosas que existen, ¿no? O sea, y las vamos a profundizar. Quiero compartirte acerca de una polémica que he escuchado y que ahí yo quiero que tú me digas qué de verdad hay en esto. Se dice que en el año, porque quiero reafirmar, incluso el año 1953 se estandarizó la música mundial a 440 hercios, ¿no? Y que supuestamente esta frecuencia es la que más nos desconecta. No es de extrañar que por eso en este mundo estamos como más estresados, más ansiosos, más deprimidos. Vale, ¿Puede haber alguna relación entre cómo está hoy en día la sociedad y esta supuesta reorganización de la frecuencia a 440 hercios que nos estresa aún más a nivel de sociedad? Vale, en comparación con 432, ¿no? Con 432, que es una frecuencia que se dice generalmente que nos conecta más con la naturaleza. Exacto, Vale. que bueno, no sé si dicen que es como el latido de la naturaleza, le llaman, o algo así. Bueno, no vamos sé. con ello, tema apasionante. Muy importante, este es un tema muy polémico. Sí, ya, yo Entonces, lo sé. Que voy a dar mi punto de vista. Ok. Primero sobre el cambio del patrón de afinación. Bueno, muy importante. La frecuencia 440 equivale a la nota musical La en la cuarta octava. Es decir, que cuando estamos hablando de 440 hercios, estamos hablando de la nota musical La en la cuarta octava. ¿Vale? Es un La. Okay. La frecuencia 432 es también la nota La. Hay una diferencia solo de 8 hercios. Estamos hablando de 8 hercios. Sí. Es nada. ¿Vale? Pero vamos a ir por partes. Esto para empezar. Es decir, estamos hablando musicalmente de la nota La. ¿Vale? Ahora, ¿por qué se cambia? Antiguamente, hasta esta fecha, la mayoría de las orquestas estaban afinadas en 432. Entonces, cuando hablamos de 440 o 432, estamos hablando de un patrón de afinación. Lo cual quiere decir que si en una orquesta hay flautas, violines, trombones, un piano, oboes, estos instrumentos que tienen diferente timbre, para que suenen bien, tienen que estar afinados al mismo patrón. El patrón que se tomaba anteriormente, más común, era 432 hercios. Es decir, que la nota La se ajustaba a 432 hercios. Muy bien. Y todos los instrumentos, su nota La vibraba en la cuarta octava en 432 hercios. Ahora, ¿qué sucede en 1950? La industria, la masificación y la producción en serie de instrumentos musicales. Y se cambia la cuerda animal por la cuerda metálica. Entonces la cuerda tiene un diferente timbre. Okay. Y se estandariza que si estamos utilizando cuerdas metálicas, es mejor afinar a 440 porque queda el sonido más brillante que el que estaba usando cuando la cuerda era de animal. Eso para mí tiene mucho sentido. Okay. Ese es el primer punto de por qué una frecuencia y no otra. Ahora vamos con esto. No nos estresa la música en 440. Dime tu canción favorita. Uy, con la que te enamoraste. Muchas. Son muchas. 10, 20, 30 canciones. Sí, o sea, tu banda sonora muchísimas. original está en 440. Imagine de John Lennon está en 432. El 98%, el 99% de la música de la banda sonora original de nuestra vida, esa canción de la guardería, esa canción del colegio, esa canción de adolescente, la canción con la que tuviste sexo en el coche por primera vez, la canción de tu boda, la canción del verano, esas canciones que te llevan a otro lado, están en 440. No nos estresa 440. Entonces, ¿qué nos estresa el estilo de vida. Por favor, nos estresa la sobreestimulación, no la música. ¿Vale? Otra cuestión es que te guste el heavy metal. Desde luego, yo no resueno con el heavy metal. A mí el heavy metal no me gusta. Pero hay personas que sí y que resuenan con eso, pues se les respeta. A esas personas se expanden con heavy metal. La mayoría no, pero otro grupo sí. No podemos juzgar, no podemos decir esto es bueno o esto es malo. Okay. Hay que entenderlo. Lo que nos estresa, lo que nos genera depresión, ansiedad, es el estilo de vida, no la música. Muy bien. Al contrario, la música nos acompaña. Es decir, que, claro,
no, tiene todo el sentido del mundo lo que acabas de decir, o sea, no tiene nada conspiranoico en esto, es un estilo de vida. Pero si te has dado cuenta también como que en las grandes no sociedades, sino ambientes, ciudades, mejor dicho, ¿no? Con mucho ruido, mucho tráfico, parece ser que son entornos más estresantes. Pero no están en 440, no tienen que ver nada con el patrón de afinación, es por el ruido. O sea, nosotros tenemos que distinguir entre sonido, música, ruido y silencio. Y en las grandes ciudades la contaminación acústica es enorme. Y eso es lo que genera, porque el sistema nervioso no tiene tiempo, el parasimpático, de regenerarse, porque está sometido todo el tiempo a esa presión acústica. Muy bien. Vamos ahora con 432. ¿Vale? 432 como patrón de afinación. La naturaleza existe antes que nosotros. La base de la música es el ritmo, la melodía, la armonía y el silencio. Y esto lo inventamos nosotros como seres humanos, pero el sonido de la naturaleza existe antes que nosotros. Y el sonido de la naturaleza no está codificado en el patrón musical que nosotros hemos creado. Es decir, la naturaleza no sigue los ritmos musicales. La naturaleza no tiene un compás de 4x4. No lo tiene. La frecuencia no tiene un ritmo de beats de pulso. Cuando canta un pájaro en la naturaleza, tiene una melodía única que no sigue un patrón musical. No es cierto que 432 sea el sonido de la naturaleza. No. Ahora, ¿qué es cierto? ¿Vale? Es cierto que los sonidos de la naturaleza nos ayudan a calmarnos, nos conectan. Y eso luego podemos hablar de la frecuencia Schumann. Exacto, ¿vale? Ahí va. Pero antes vamos a terminar con 432. Entonces, ¿cuál es mi experiencia como terapeuta? Por ejemplo, yo mi set de terapia de sonido lo tengo en 440 y en 432. Lo tengo duplicado. Tengo todos los instrumentos, todos los cuencos de cuarzo en 432 y en 440. Tengo gongs en 440 y en 432. Entonces, dependiendo de mi objetivo terapéutico, puedo usar un set afinado a 440 o un set afinado a 432. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia que yo he experimentado en mí mismo es que cuando escucho música que está en 432 hercios, hay como una mayor conexión de mi mente con mi cuerpo físico. Me lleva a un estado más de introspección y te podría decir de bienestar interior. Muy bien. ¿Vale? Esa sería para mí la diferencia entre 440 y 432, pero es para mí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues se puede buscar, que os puedo compartir a lo mejor este audio, os puedo compartir un audio de una canción en 440 y en 432 y hacer un test ciego. Y que la gente pueda sacar como su conclusión. Entonces esto, si quieres, luego lo compartimos para tu grupo de WhatsApp y... Pues eso, las personas que ya están dentro de la comunidad de WhatsApp, no se preocupen que lo tendrán. Y si tú no estás todavía dentro de la comunidad de WhatsApp, ya es hora de que te apuntes porque ahí compartiremos las frecuencias que nos va a regalar Big Rampal. Entonces os daré un trocito de una canción en 432 y otro en 440, lo escuchamos, no te voy a decir cuál es cuál, vale. Y tú dices cuál te hace sentir mejor, ¿vale? Entonces, en general, lo que he testado es que cuando escuchamos una canción que está en 432 hay como una mayor introspección y una mayor paz interior, ¿vale? Sí, una mayor conexión, diría yo. Pero la música en 440 es fantástica. Claro. Sí, es que nuestra vida está en 440. Claro. Bueno, es al final como nosotros interpretamos esto, sí, ¿no? Sí, sí. Interesante. Bueno, hablemos ahora sí de la frecuencia de la Tierra. Vale. ¿No? Bien, la frecuencia de la Tierra, la frecuencia Schumann, la frecuencia es 7,8, ¿vale? Hercios, 7,8 hercios. Primero, es una frecuencia que no podemos escuchar, porque nosotros escuchamos a partir de 20 hercios. Okay. Así que la frecuencia Schumann, ¿de acuerdo?, es una frecuencia que no escuchamos. Ahora, ¿qué es la frecuencia Schumann? La frecuencia Schumann mide el campo electromagnético entre la superficie de la Tierra y la ionosfera. Okay. ¿Vale? Muy bien. Nosotros ahora mismo en el planeta hay activas unas 2000 tormentas que se van moviendo desde la zona del Amazonas a la zona de Asia. Entonces, activas durante las 24 horas del día, 2000 tormentas. Estas 2000 tormentas están descargando aproximadamente unos 50 rayos por segundo.
los rayos rebotan en el suelo o en el agua, rebotan, van hacia la ionosfera y esto crea un campo magnético, Muy bien. cuyo promedio es 7,8. Pero hay puntos del planeta donde puede ser 14,3 y otros donde llega a ser 20. ¿Por qué se llama el latido de la Tierra? Porque las tormentas con sus rayos crean como una especie de latido, pero es una metáfora. La Tierra no tiene latido. Estamos hablando de un campo electromagnético. Perfecto. ¿Vale? Ahora, ¿qué sucede? Si yo estoy en la ciudad, no percibo este campo electromagnético por la contaminación acústica, principalmente, y también por el exceso de estímulos. Pero si me voy a la playa o entro en un bosque y me descalzo, siento la conexión con la tierra, que antes habíamos hablado de la energía, de tomar la energía de la tierra a través de la planta de los pies. Sí. Por eso es tan importante caminar descalzos. Y ahora estoy en un entorno limpio de contaminación, donde mi cuerpo puede sentir esa frecuencia que está resonando y que es la frecuencia que está en el campo electromagnético. Y eso me conecta con el planeta. ¿Qué beneficios tiene esto para mí? Para ti, que te hace entrar en estado alfa, en el estado de meditación. Por eso cuando estamos en la naturaleza, aunque estemos con los ojos abiertos, puedo llegar a sentir esta sensación de conexión. Esta sensación de que no necesito nada, ¿no? Porque, por lo que hemos hablado antes, el principio de arrastre, mi cerebro, podríamos decir que se ve afectado por la resonancia Schumann y esta resonancia me mueve hacia un estado de calma. Por eso es tan importante estar en la naturaleza. Y ese es el significado de la frecuencia Schumann. Si hablamos de esto también, se dice que la frecuencia de la Tierra está subiendo. ¿Es verdad que se ha elevado o es solamente un mito? ¿Cómo se mide? Es un mito. Es un mito. Teníamos que ir a la medición. La frecuencia Schumann se mide, ¿de acuerdo? Hay un sistema de medición de esta frecuencia del campo electromagnético y es algo que está controlado. ¿Vale? Pero esto no tiene base científica, o si alguien nos lo dice, nos tiene que contar cómo lo ha medido, con respecto a qué, de qué estamos hablando. Perfecto, Vale. perfecto. Muy bien. Si te parece, nos puedes como regalar ciertas frecuencias o explicar Sí, si vale. podemos conseguir ciertas frecuencias para cada tipo de cosas, ¿no? Vale, O sea, sí. yo en YouTube he visto un montón y de hecho alguna vez me he puesto los cascos porque dicen, esta es la frecuencia de la abundancia o esta Sí. es la frecuencia de, no sé, de la manifestación, de los milagros, no Exacto, sé. sí, sobre todo 528 hercios, la 500. frecuencia del amor, de los milagros y de la reparación del ADN. Ok, ¿cómo funciona esto? O sea, ¿cómo Vale. funciona esa frecuencia? Científicamente no tiene base. Ok, ¿Ok? Es decir, nos Partamos vamos de eso. a la mente científica, no tiene base. ok. ¿Qué hacemos? Sí. Necesitamos ahora mente esotérica y mente espiritual. Ok, ¿Ok? Entonces las frecuencias solfegio tienen su origen en el solfegio se llama. Solfegio Muy bien. tiene su origen en el libro de los números. ¿Vale? Ah. Uno de los textos antiguos que no está en la Biblia, pero es el libro de los números. Es un texto que está ahí. Y a partir de ahí, no lo voy a explicar, pero por reducción pitagórica aparecen estos números, el 3, el 6 y el 9. El 4, el 7 y el 1. El 5, el 2 y el 8. El 6, el 3 y el 9. Y estos números forman frecuencias. Se dice que esto viene de Egipto, que es una tradición oral y que son frecuencias que nos ayudan a cambiar estados emocionales o a elevar o conectarnos con otros planos de conciencia. Muy bien. ¿Vale? Son frecuencias, son tonos. Son tonos. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿funcionan? Desde la mente esotérica, para mí sí funcionan. Yo las uso. Sin base científica. Pero funcionan. Entonces, ¿se puede decir que 528 repara el ADN? No. No tiene base científica. Ahora, ¿cómo podemos argumentar el beneficio que tiene? Bueno, pues vamos, si quieres, por orden. Vamos a empezar por el miedo, ¿no? Perfecto. Venga. Quiero algo. Sí. Vamos a ver. ¿Cuál es la frecuencia para trabajar el miedo? Vale. Bueno, yo además os introduciría hoy un concepto, y es que el miedo tiene pareja.
¿Sí? Sí, en estos tiempos modernos, el tiempo, desde la inteligencia artificial, el miedo, perdón, tiene pareja, la desconfianza. Porque ahora, si te fijas y si lo observas, estamos en modo desconfianza. Ya desconfío de las noticias. De lo que veo. Desconfío de lo que me dicen. Desconfío de si este vídeo es falso. Desconfío de mí misma. Exacto, ahí te lleva a desconectarte de ti misma. Entonces ya no solo hablábamos del miedo, sino que se nos ha complicado porque el miedo tiene pareja, que es la desconfianza. Y esto es muy bonito porque tuve la experiencia con la sobrina de Pren, de que ella con 7, 8 años ya distingue y te dice, no, esto es IA. ¡Qué locura! O sea, ya tienen ellos esa ya intuición, se lo ya están lo captan, cuestionando. ya lo saben. Y yo me lo creo todo. y desconfío, ¿no? Sí, Entonces claro. estamos en un entorno de desconfianza. ¿Por qué? Porque ya tenemos que desconfiar si nos llaman del banco. Tenemos que desconfiar de si hago clic en un link. Tengo que desconfiar de las noticias. Y la desconfianza te lleva a esto que acabas de decir tal cual, desconfío de mí misma, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante? El poder que tiene el ser humano de autosugestión. Entonces, ¿va el sonido a quitarte el miedo? Yo te diría que sí, pero no científicamente. Claro. ¿Cómo funciona el sonido? Y una frecuencia. Por ejemplo, en mis grabaciones para el miedo, yo creo una capa de sonido con gongs, donde utilizo sonidos binaurales para cambiar por arrastre el patrón de onda, llevarte a un estado meditativo, ¿de acuerdo? Y en ese estado meditativo introduzco por debajo un tono, en este caso el del miedo, 396. Pues grabo esa frecuencia durante toda la pista. 396 para el miedo. Para el miedo, Okay. ¿vale? Pero que es muy importante, ¿cómo entras tú en esta meditación? Entonces tú tienes que entrar con una intención. Claro. Tú le estás mandando una orden a tu mente subconsciente de autosugestión, de quiero liberarme de lo que me bloquea, quiero liberarme del miedo. Entonces el sonido del gong se encarga de poner tu cerebro en ese estado donde tu mente subconsciente puede liberar. Y la frecuencia lo que hace es reforzar ese poder del sonido. Okay. Entonces estamos trabajando en dos planos. Por uno, con sonidos binaurales cambiando el patrón de onda, y por otro, manteniendo un tono que esotéricamente, desde la mente esotérica, tiene un poder. Y funciona. ¿Sí lo has visto? Sí, claro. Claro que funciona. Lee los comentarios en mi canal de YouTube. Funciona. Funciona. Perfecto. Funciona, pero no tiene base científica. Muy bien. Entonces, por ejemplo, 528, reparación del ADN, la frecuencia del amor y de los milagros. ¡Wow! ¿En qué se basa un milagro? En la fe. Y todos hemos hecho milagros en nuestra vida. Y cuando tú ves el milagro de A lo Grande Podcast, es porque has tenido fe en ti. Y esa fe que tú tienes en ti se la has transmitido a Arturo y a todo tu equipo. Y todo tu equipo tiene fe en A lo Grande Podcast. Y A lo Grande Podcast es un milagro. Porque mira la cantidad de cientos de miles de podcasts que hay. Totalmente. Y estáis en el top. Estáis entre los mejores. Es un milagro basado en la fe. Qué bonito. Sí. Entonces, ¿dónde está la fe? ¿La fe está en la mente racional? No. ¿La fe está en la mente esotérica? No. Necesito una mente espiritual para alimentar la fe. Muy bien. Entonces, ¿puedo alimentar mi fe con 528 hercios? Sí, por supuesto. Y cuando tengo fe y tengo confianza, ¿qué crece? Crece el amor. Pero no sería igual si yo intenciono con otra frecuencia. Y Prueba, tal vez sí. Habría que hacer contrastación empírica. Claro. Pero las frecuencias tienen una vibración específica y cada frecuencia tiene un efecto específico. Fantástico, sí. Entonces, estas frecuencias están muy testadas en terapia de sonido, sin base científica, porque todavía no lo hemos podido demostrar, pero sí es cierto que de manera subjetiva las personas reaccionan. Por ejemplo, hice un estudio con base científica donde medimos cómo afecta el sonido del gong al estrés y a la ansiedad. Antes de empezar el baño de gong, solamente un 10% de las personas que vinieron, y estamos hablando de una muestra de 571 personas, Wow. solamente un 10% no tenía ansiedad. Terminamos el baño de gong
y subjetivamente manifestaron que no tenían ansiedad el 70%. Y lo mismo pasó con el estrés. Wow. Vale, ahora vámonos a la parte de la célula, de la reparación de la célula. Uh-huh. La célula es agua. ¿Cómo está el agua en mi cuerpo? El agua en mi cuerpo está con estrés. Si ahora vamos a imaginarnos una célula con el núcleo, con los cromosomas y con la cadena de ADN, ¿vale? Si yo tengo el agua comprimida, los elementos que forman la célula estarán comprimidos. Es decir, la cadena de ADN, en lugar de estar con la hélice completamente estirada, y esto es una metáfora porque no lo puedo demostrar científicamente, vamos a decir que está comprimida. Sin embargo, si yo cojo frecuencia 528 o el sonido del gong y esa persona la relajo, sus células van a recuperar su posición natural. El agua de las células va a estar expandida. Al expandirse, el cromosoma y la hélice de ADN, ¿qué va a hacer? Se va a estirar. Al abrir de la hélice de ADN, visualízalo, al abrir la hélice, al estirar la hélice, la información genética fluye. Se activan los genes. Es una forma metafórica de cómo yo siento que la frecuencia 528 repara el ADN. Fantástico. Pero es una metáfora. Claro. Todavía no puedo demostrarlo científicamente. Y esta investigación que hizo precisamente, ¿cómo se llamaba el japonés con el agua? Masuremoto. Bueno, se ha logrado demostrar cómo las células frente a, bueno, mejor dicho, el agua, El ¿no? agua. Frente a condiciones de pues odio, ¿no? Que le hablaba mal al vaso y una frecuencia, podríamos decir, como baja, pues las modificaba de una manera brutal las células, no sé, las células de las moléculas del agua. Pero si se ponía una frecuencia de amor y le decía cosas bonitas y demás, y amor y de gratitud, pues se notaba cómo cambiaban esas moléculas a algo más expansivo, ¿no? O sea, realmente puede pasar exactamente lo mismo en nuestro cuerpo. Yo estoy absolutamente convencido. Y es decir, y aquí hay como un puente de unión. Es decir, hace 300 años con Newton y con el nacimiento de la ciencia moderna y la física mecánica, pues se produce toda esta base científica. Hoy, en el siglo XXI, con la física cuántica, estamos estableciendo un puente que vuelve a conectar la parte de la materia con la parte de la espiritualidad. Yo creo que nos queda mucho camino por descubrir, pero el poder que tiene la mente del ser humano para mí es infinito. Claro que sí. Y ¿sobre qué habría que trabajar? Sobre cómo podemos potenciar nuestra mente. ¿Y qué es lo que impide que potenciemos nuestra mente? El miedo. El bloqueo de la energía en la primera planta. Entonces este es el trabajo que tenemos que hacer. Es un trabajo de fe, es un trabajo de confianza, es un trabajo que no podemos eludir. Porque si no, nuestra experiencia como seres humanos, cuando estemos en la cama del hospital, como he estado acompañando a tanta gente, ¿en qué queda? En las cosas que no has hecho. Y no las has hecho por miedo. Por miedo a no ser aceptado, por miedo a ser juzgado, por miedo a que salgan mal. Todo el tiempo. No puede ser. Entonces, bueno, vamos allá. Bueno, continuemos con estas frecuencias. Para trabajar el insomnio. Vale. Ok, el sonido no te va a dormir. Ajá. Pero el sonido lo que sí que hace es crear ese espacio donde te vas a relajar, donde vas a soltar las preocupaciones, donde vas a soltar el miedo, donde vas a recuperar un poco tu centro y donde te vas a sentir segura. Y en ese espacio te duermes. ¿Vale? Entonces hemos hecho un par de estudios muy potentes sobre el efecto del gong en el insomnio y los resultados son increíbles. Increíble. ¿Qué has descubierto? Pues que cuando escuchas gong, el insomnio desaparece. ¿Vale? ¿Y cuántas veces? O sea, nada, desde la primera... estamos hablando de una sesión al mes. Sí, lo tenemos publicado en la página del instituto. Tal vez luego podemos poner en comentarios. Pero personas con insomnio sí, real. Con insomnio real. Estudios de grupo. Sí.
Este es un estudio que hizo Santiago Sosa en Uruguay este año, el año pasado, y los resultados increíbles. Y solamente con el gong. Con el gong. ¿Y alguna frecuencia específica que la gente igual pueda acompañar por ejemplo, esto? cuando nosotros utilizamos el gong en directo, Sí. no hay ningún problema. Si ya vas a usar una grabación, sí es bueno introducir sonidos binaurales y frecuencias específicas que van a inducir al estado de sueño. Muy bien. Hablemos de las frecuencias binaurales, porque ya lo has Sí. repetido varias veces, que son como cuando te pones los cascos, Eso en un lado escuchas un sonido y al otro lado es otro, ¿no? Entonces, Sí. y va jugando entre esos dos. Eso es. Científicamente, ¿qué evidencia se ha visto del impacto que tienen sonidos binaurales en nuestro cerebro? Bueno, el sonido binaural es, utilizamos cascos auriculares y, por ejemplo, al oído izquierdo o al oído derecho mando 100 hercios. Ok, muy Y bien. vamos a mandar al otro oído 105 hercios. Entonces estoy recibiendo dos estímulos muy similares, con una diferencia de 5 hercios, y el cerebro dice, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Entonces el cerebro crea un tono que se llama tono fantasma, por la diferencia, para ajustar ese ruido. Y en este caso el cerebro crearía un tono de 5 hercios. ¿Qué quiere decir? Que al crear ese tono, la actividad cerebral se ajusta a 5 hercios y entonces bajo a ondas teta. Ese es el efecto de los sonidos binaurales, demostrado científicamente. ¿Y qué son las ondas teta? Bueno, son ondas de relajación profunda, donde puedo entrar en un estado más de calma y muy cercano al estado de sueño profundo. Entonces tenemos ondas beta, estoy con los ojos abiertos, Claro. estoy en alerta, estoy con estrés, cierro los ojos, ondas beta estaríamos entre 13 y 20 aproximadamente, cierro los ojos, puedo ir al estado meditativo entre 7 hercios y 14 hercios, ondas alfa, entre 7 y 14 tenemos 7.8, que es la frecuencia Schumann, ¿vale? Bajo por debajo de 3 a 7 aproximadamente y ahí tengo ondas teta, donde ya tengo concentración, ya tengo relajación profunda. Bajo a delta y ya tengo entre 0,5 y 3 sueño profundo. Muy bien. Son distintos estados de la actividad de nuestro cerebro que llevan asociadas distintas experiencias. Entonces con el sonido facilitamos que el cerebro vaya a esos estados. Colocando, imagínate, ¿por qué tengo insomnio? Porque estoy muy preocupado. Entonces mi cerebro Tengo está muchas cosas en la cabeza, está a mil. Entonces te metes en la cama y no desconectas, no duermes porque tu cerebro sigue en beta. Claro. Entonces, ¿por qué el sonido ayuda a dormir bien? Porque desconecta beta. Claro. ¿Vale? Es decir, no es que el sonido te haga dormir. No, es que el sonido lleva a tu cerebro a ese espacio donde puedes dormir. Maravilloso. Ese es el poder que tiene. Maravilloso. Para cerrar esto de los sonidos binaurales, escuché muchos que se le da muchísimos usos, ¿no? Uno, Sí. esto, por ejemplo, para... Concentración, intuición. Exacto, o sea, Sí. nos puede servir mucho antes de, por ejemplo, trabajar. Tengo hoy una jornada intensa de trabajo, me Exacto. pongo sonidos binaurales Exacto. y esto me va a ayudar a entrar en un estado de foco para el Exacto. trabajo. Por ejemplo, en uno de mis CDs yo creé para mí una pista que la llamo creatividad y que es la que uso cuando estoy trabajando. Entonces creé una pista para mí que me ayudase a mi productividad y luego creé un CD que se llama Estados Mentales donde trabajamos con distintas... Sí, con eso se puede hacer perfectamente. Fantástico, fantástico. Y quería... el tema de los sonidos binaurales. Entonces, se dice que el gong o los cuencos pueden crear sonidos binaurales. Y esto quiero matizarlo porque es muy importante. Vamos a ver. Los sonidos binaurales solo se crean a través de la emisión de una pista de audio. Pero cuando estamos hablando en terapia de sonido de que el gong crea sonidos binaurales, ¿a qué nos referimos? Esto es importante matizarlo. Como tal, el gong no crea sonidos binaurales, pero sí podemos decir que el gong es una fuente monoaural que al crear tantos sonidos que van saturando la sala, llegan a impactar en la corteza auditiva creando el mismo efecto como si tuviésemos puestos auriculares. Interesante. ¿Vale? Entonces, coloquialmente, al igual que a esto se le llama cuenco tibetano y no es un cuenco tibetano, no es un cuenco cantor del Himalaya, sería el nombre correcto, ¿vale? Coloquialmente también se dice que hacemos sonidos binaurales con el gong. No.
Técnicamente no, el efecto que conseguimos sí es el mismo que el efecto binaural, pero no es el sonido binaural como tal, ¿vale? Entonces, también por matizar pequeñas cositas. Súper bien, súper bien. Vale, seguimos en las funciones o qué frecuencias podemos usar, porque yo te voy a compartir las que más escucho en el podcast por si a alguien le interesa usar cierta frecuencia específica, ¿no? Para trabajar cambios o traumas o, ¿no? Estoy en un proceso de terapia, quiero entender más lo que está pasando por dentro. ¿Alguna frecuencia que me ayude a conectar con esto? Sí, la de 417 hercios es una frecuencia que ayuda a desbloquear y a conectarnos con energía positiva. Fantástico. Si hablamos de, bueno, me interesa mucho esto porque sí también lo he visto muchísimo en YouTube. No sé por qué si yo busco este material y me salta este material, pero una frecuencia para conectar con tu espiritualidad, con tu ser superior, con tu intuición. ¿Existe? Bien. Digamos que dentro de las frecuencias solfegio podemos utilizar 963. 963. Para encontrar una experiencia más espiritual, sí. Si yo quiero conectarme con algo más profundo o esa parte mía más intuitiva, puedo utilizar el 9. La frecuencia 963 y también la de 741 hercios. 741 hercios. Pero siempre hablamos de música. Cuando estamos hablando, esto es muy importante, una frecuencia es un tono. Vamos a coger la campana plana. Entonces, esta campana plana está afinada a 528 hercios. ¿Ok? Entonces, cuando escuchamos una pista en YouTube o en un CD que te dice frecuencia 528 hercios, tú estás escuchando música. Música que estará en un patrón de afinación de 440. Claro, claro. Pero por debajo de esa banda musical está grabada esta frecuencia. Perfecto. Para que lo entendamos. Entendidísimo. Es decir, hay dos capas. Una es la capa musical, que puede ser con sonido del agua, o sonido New Age, o sonido del gong, como hago yo. Perfecto. Pero para que tengas el efecto, por debajo está grabada durante todo el tiempo de la pista esta frecuencia. Entonces tu cerebro, que está en un estado ampliado de conciencia, por debajo de la música sí está recibiendo este sonido, sí lo distingue. No, es muy difícil que lo distingas con los ojos abiertos. Yo en alguna de mis pistas sí lo he hecho a propósito y dejo el tono muy marcado. Pero en general ponemos el tono para que quede ligeramente por debajo de la música. Interesante. Entonces, claro, ahora sí capto cómo es, porque claro, encuentras diferentes tipos de sonidos y tal, y dices que utilizan la misma frecuencia o diferentes frecuencias, pero es porque hay dos capas de sonido. Perfecto, entendidísimo, clarísimo. ¿Cómo utilizo esto? ¿Cuál es la mejor forma de poder conectar con estas frecuencias? Es decir, en un estado meditativo, mientras hago cosas, ¿cuál es el mejor estado para yo poder recibir esta frecuencia? ¿Cuál es tu objetivo? Si tu objetivo, por ejemplo, es de productividad, pues ponte esta música de fondo. Muy bien. ¿Vale? Okay. También vamos a pasar el link de esta pista de creatividad que yo uso por si quieres tener mis resultados. Me encanta. Sí. Bueno, vamos a compartir la pista de creatividad. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, si por ejemplo quiero aumentar mi productividad, mi concentración, es como escuchar Mozart. ¿No has escuchado nunca Mozart estudiando? Claro. O canto gregoriano. Sí. Es lo mismo. Porque esta música está diseñada para aumentar tu inteligencia o tu capacidad de concentración. Muy bien, entonces la tienes de fondo, ¿por qué? Porque te ayuda a mantenerte concentrado. Muy bien. O sea, esto ya se hace con el canto gregoriano. Entonces es lo mismo, ¿vale? Entonces si quiero productividad, pues elijo. Y me pongo y estoy ahí y tengo eso de fondo, detrás, escuchándolo todo el tiempo. Vale, ahora, quiero liberarme de una emoción. Necesito atención plena. No puedo estar haciendo dos cosas a la vez. Y necesito entrar en el reino de los cielos, en el campo de la meditación. ¿Cómo hago esto? Pues es muy difícil. ¿Por qué? Porque tienes que tomar la firme determinación de pasar tiempo contigo. Y normalmente no queremos estar con nosotros porque tenemos 1000 cosas que hacer. Entonces para mí es, dedícate 11 minutos, 20 minutos a estar contigo. ¿Y ahora qué haces? Te tumbas. Bueno, lo ideal sería ir a una sesión en directo. Claro.
¿vale? Ya tenemos alumnos en más de 71 países, imagínate. Qué locura, ¿no? Y el efecto, cuando una persona lo hace online, que hacerlo presencial, es diferente, es el mismo. En presencial tienes más impacto físico en el cuerpo físico. Y en una grabación, como estamos trabajando con sonidos binaurales, frecuencias, y la grabación es profesional y está bien editada, pues todo ese efecto va al cerebro y también se puede sentir físicamente. ¿Y lo mejor es siempre escucharlo con cascos? Sí, tumbados en el suelo, como en una esterilla, con auriculares y en un espacio de seguridad donde estés segura y donde sepas que no te van a molestar. Claro. Y entonces te entregas a la experiencia. Te pones los auriculares y escuchas. Solo tienes que hacer eso, no tienes que hacer más. Es increíble. ¿Y qué es importante? No esperar una sanación, sino simplemente observar cómo estoy antes y cómo estoy después. Y luego también esto para mí es muy importante, la escritura. Yo recomiendo llevar un diario y anotar qué es lo que he sentido, si he tenido una visión, si he tenido una sensación, si he tenido dolor en el cuerpo, anotarlo y llevar un diario de lo que te está pasando. Porque todo lo que te pasa en la sesión tiene que ver, está relacionado con la intención que has puesto. Claro. Y al final es información. El sonido es información, el sonido es conciencia. ¿Y necesito estar un tiempo determinado para empezar yo a sentir cosas o no hay un límite de tiempo? Pues puede ser desde el minuto 1, depende también de cada persona, depende también de tu grado de apertura. Cada persona es un universo, pero el efecto de la terapia de sonido con gong es increíblemente rápido. De hecho, tenemos también, mira, dos casos, ¿no? Mi experiencia con pacientes es personas que a lo mejor un tratamiento que lleva acompañamiento psicológico puede estar entre 3 y 4 meses, en una sesión de terapia de sonido puede estar hecho. Hay otro estudio también que hicimos en Ecuador con una de nuestras alumnas. Trabajamos con 3 chicas en un estado de alta vulnerabilidad y estaban en tratamiento psicológico. Y se introdujo sesiones de gong como complemento a este proceso porque estaban en un centro de acogida. Muy bien. Llevaban ya mucho tiempo con el acompañamiento psicológico. En la segunda sesión de gong, una de las chicas se desbloqueó y por primera vez pudo hablar de lo que le había pasado y había sido abusada por un familiar. Wow. Entonces, qué profundo. Muy profundo, muy rápido, muy liberador. Y todo esto lo estamos documentando, porque ahora la base de nuestro trabajo no es contarlo, es documentarlo, ¿no? Claro que sí. Entonces los resultados son increíbles, son increíbles. Y es un poco lo que digo siempre, ¿no? No es lo que leas en internet, no es lo que te cuente una persona, ni siquiera es lo que yo te estoy contando. Ve a una sesión, experimenta e incorpora el sonido. Es decir, el sonido es un nutriente del cerebro. El sonido es conciencia. El sonido es información. Y está ahí, a disposición de todo el mundo. Y a diferencia de la meditación yógica o la meditación zen o la meditación tradicional, que es súper difícil meditar, aquí lo único que tienes que hacer es tumbarte. Y es que eso es lo que me encanta. O sea, yo he participado ya de varias sesiones de gong precisamente y yo siento que tiene un efecto como si realmente, no voy a decir la palabra porque igual y nos banean, ¿no? Pero como si hubieras usado otras herramientas para tú poder llegar a esos estados de conciencia o ver cosas que no lo percibías. Sí, y muy importante, sin efectos secundarios. Exacto, sin efectos secundarios. Porque hay otras técnicas que utilizan químicos o plantas sagradas que luego te dejan muy revuelto físicamente, ¿no? Y mentalmente a veces. Mentalmente incluso. también. Y el sonido no tiene efectos secundarios. O sea, no está contraindicado para nadie. Para nada. Para nada y para nadie. Qué maravilla. Vale. Bueno, Vigrampal, no te he preguntado sobre la frecuencia de la sanación, ¿no? Porque muchos buscan también a través de las frecuencias poder encontrar salud física, reparar su salud. O sea, ¿qué frecuencia existe para esto? La frecuencia más importante de sanación eres tú. Entonces, nada ni nadie te va a sanar más de lo que tú te puedes sanar. Okay. Entonces, las frecuencias y los sonidos lo que hacen es crear un espacio
donde se puede producir la autosanación. Pero por sí mismo, científicamente no podemos demostrar que una frecuencia te sane. Ahora, nuestra experiencia es el sonido crea un espacio de autosanación. Y ahora, vamos con la palabra sanación para entender bien de qué estamos hablando. Muy bien. Nosotros somos energía y materia. Nuestro cuerpo físico es materia, pero el prana, la fuerza, la vida, es energía. ¿Vale? Curar y sanar. La medicina alopática moderna se centra en curar. Hay un síntoma y ese síntoma se corrige a través de cirugía o fármacos. Y no importa nada más. Y no importan los efectos secundarios. Importa tapar el síntoma. Tapar el síntoma, ¿vale? Y es súper eficaz y es una bendición, y yo siento que nos podemos sentir muy afortunados gracias a la medicina moderna, porque nuestra esperanza de vida no sé a dónde va a ir, y la calidad de vida también. Esto es muy importante. Ahora, eso es curar. Nosotros no curamos. La terapia de sonido, como terapia complementaria, está siempre apoyando la curación. Pero nosotros no curamos, no diagnosticamos. Estamos apoyando y complementando un proceso. Vale, entendido. Y a eso lo llamamos sanación. ¿Qué es sanación? Sanación es recuperar tu equilibrio energético. Y el equilibrio energético tiene como 3 grandes pilares: lo que pienso, lo que siento y lo que digo y hago. Entonces el sonido crea ese espacio donde tus pensamientos pueden estar en equilibrio, libres de miedo. Crea ese espacio donde tu energía emocional está libre ¿de qué? De miedo, de culpa, de vergüenza, de dolor. Pero estamos creando espacios libres para que se produzca esta autorregulación. Muy bien. Pero el poder está en ti. Si tú no tienes esa intención de activar tu poder de autosanación, es decir, si yo no elijo dejar un pensamiento paranoico, si yo no elijo conectarme con mi poder personal y liberarme del miedo, por mucho sonido, por mucha frecuencia que escuche, no va a pasar nada. Y el sonido nos crea este espacio donde puedo tomar esas decisiones y donde puedo elegir. Entonces la respuesta es que nosotros tenemos el poder de sanación. Exacto. Desde el día 1. Entonces, ¿en manos de quién estamos dejando nuestra salud? Sí. ¿En manos de quién estamos dejando nuestra energía? Claro. ¿En manos de quién estamos dejando nuestro tiempo? ¿En manos de quién dejamos nuestro amor? Claro. Siempre que usamos estas herramientas a veces nos perdemos, ¿no? Y siempre delegamos en, bueno, es que ahora sí que esto es lo que me va a liberar de lo que tengo, ¿no? Pero realmente todos son precisamente eso, herramientas que te van a permitir acompañarte a conseguir X cosa en tu vida, pero realmente el poder lo tienes tú. El poder lo tienes tú. Eso es. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide. Bueno, y aquí hay una pregunta que creo que ya es tendencia hoy en día con el desarrollo de la inteligencia artificial, que ahora se ha visto un montón de material de frecuencias igual, ¿no? De creación de estos sonidos y demás. O sea, ¿tiene el mismo impacto una frecuencia creada por una inteligencia artificial que algo, pues eso, ¿no? Que nace realmente de un instrumento, de algo que lo ha creado un humano con todo el sentido y la intención? Vale, seguramente habrá pistas de IA que funcionen, pero ¿cuál es la desventaja de la IA? Que van a producir sonidos o van a crear música, por decirlo así, con MIDI, no con un instrumento real. Entonces es música como que tiene una base electrónica, que los armónicos están comprimidos y nuestro cuerpo se ve afectado en menor medida por este sonido no natural. Entonces esa es la gran diferencia a escuchar una grabación con instrumentos originales, donde los armónicos son originales, donde las frecuencias son originales, y al final sí estamos luego metiendo esta grabación en un formato. Si lo metes en MP3 le estás quitando calidad, pero la mayoría de mis grabaciones las hago en WMA, que tiene menos compresión y los armónicos se perciben mejor. Entonces,
la IA sí creará cosas de consumo, pero no serán tan eficaces como lo es una grabación original. Tal cual. Sí. Qué buena esa. Bueno, tenerlo en cuenta, ¿eh? Que no es solamente Exacto. consumir una frecuencia por Exacto. consumir, saber de dónde viene. ¿De dónde viene? De dónde viene. Sí, es al final como, pues no lo sé, aquí se toma mucho jamón, ¿no? No es lo Claro. mismo un jamón de jabugo original Tal cual. que un jamón envasado que viene envasado con azúcar, Exacto. ¿no? Pues, Y ahora que se habla de la carne 3D Sí, sí. que está hecha por una máquina, es que imagínate dónde estamos Sí, llegando, sí, que sí. algo que viene de la naturaleza, tal cual. Exacto. Muy bien. Quiero que ya para ir cerrando esto, hablar del silencio, porque hemos hablado del sonido, pero tú hablabas también de varios elementos y una de ellas era el silencio. Sí. ¿Qué tan importante también es empezar a conectar con el silencio? Porque siento que a veces nos cuesta, o sea, siempre tiene que haber un sonido, un ruido, algo en nuestro Sí. entorno para sentirnos que estamos presentes en este mundo, ¿no? ¿Qué importancia tiene hacer silencio? Pues mira, el silencio es lo que te hace sentir que estás presente no solamente en este mundo, en otras dimensiones. Y la dimensión más importante con la que conectamos con el silencio es con esa dimensión interna, con tu yo interno. Estuvimos en la época de 2021-2022 3 veces en Egipto. Durante 6 meses fuimos 3 veces a Egipto en una espiral espiritual, esotérica, increíble que nos atrapó y que fueron experiencias muy fuertes. Y una de las experiencias más fuertes que tuve fue en el desierto, en el silencio del desierto. ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? Pues mira, en el silencio, primero sentí que no hay un silencio absoluto, porque cuando estás en ese espacio de silencio en el desierto, que no hay nada, o sea, no había luz, no había coches, no había cuarto de baño, no había wifi, no había nada. Entonces, en ese silencio absoluto empiezas a escuchar 2 sonidos. Uno grave y otro agudo. Y el sonido grave es como tu latido. Y el sonido agudo es el sonido de tu sistema nervioso. ¿Qué dices? Entonces entras ahí en un espacio de wow, ¿qué 2 frecuencias? Uno es como un pulso, el grave, y el otro es como un ruido blanco. Y dices, wow, es mi sistema nervioso, está ahí activo, ¿no? Entonces el silencio para mí es la clave de todo. O sea, el silencio nos lleva a un espacio donde realmente puedo conectar con mi esencia. Y fíjate otra cosa también así muy curiosa que nos pasó en Egipto. Bueno, pues tuvimos la suerte de dormir una noche en la Gran Pirámide. Y ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede. Pero ahora sí ya se puede. Entonces esto igual es para otro podcast. Entonces, bueno, pues... Eso debe ser una cosa, sí, una cosa increíble. ¿Qué sentiste? O sea, bueno, cuéntanos, es un por poco favor. lo que quería compartir, ¿no? Sobre la mente, para cerrar un poco esta parte de mente racional, mente esotérica y mente espiritual. Bueno, la mente racional nos dice que la pirámide de Egipto, la Gran Pirámide, es una tumba. No es cierto, ¿vale? Entonces nosotros pasamos allí la noche y la última, bueno, estuvimos desde la Cámara del Caos, la Cámara del Caos no se puede visitar normalmente, entonces estuvimos bastante tiempo investigando allí en la Cámara del Caos. ¿Qué es la Cámara del Caos? Pues es una cámara que está en la parte inferior de la Gran Pirámide y es como una especie de desagüe, donde por lo que ves allí es como si fuese una zona de filtrado de agua, ¿vale? Donde supuestamente había unas instalaciones, pero es como una obra de ingeniería, es como, madre mía, ¿dónde va esto? Entonces esa zona se puede visitar. Luego estuvimos en la Cámara de la Reina, que tampoco se suele visitar, y finalmente llegamos a la Cámara que se llama el Rey, donde dicen que está el gran sarcófago. Entonces no es un sarcófago tampoco, ¿vale? Entonces, como estábamos solos, pues tuvimos la oportunidad, Pren se metió en el gran sarcófago y empezó a cantar desde dentro del sarcófago. Entonces, por la resonancia del granito, era como si hubiese un coro de ángeles. O sea, yo jamás había escuchado algo tan bellísimo, ¿no? Y entonces, claro, sale mi niño. Y digo, ojo, pues si Pren se ha metido, porque hay que tener valor también para meterte ahí, ¿no? Y pues yo también me voy a meter, porque claro, normalmente otras veces que visitas la Gran Pirámide, pues la Cámara del Rey no puedes tocar nada ni puedes meterte en ningún lado, lógicamente, y allí estábamos. Entonces me metí lógicamente en lo que se llama el sarcófago, que no es un sarcófago,
Me tumbé y empecé a cantar armónicos. ¿Vale? Entonces yo sentí como que una energía se apoderó de mi caja torácica, sentí como me expandía, la voz salía como una voz de ultratumba y yo estaba con los ojos cerrados y con los ojos cerrados vi como el techo de la gran pirámide se abría y me conectaba con las estrellas. Es como, wow. Entonces fíjate qué tipo de experiencia con el sonido, para hablar también de experiencias espirituales, ¿no? ¡Qué maravilla! Pero bellísima la experiencia. ¿Y qué explicación le das a que tú puedas sentir eso ahí especialmente? Bueno, pues nos vamos ahora a la mente esotérica y podemos hablar de que eso puede ser un portal de energía que te conecta con otras dimensiones. Pero en un podcast tan científico, vuelvo a decir, mente racional, mente espiritual. Ahora estoy en mente esotérica, ¿vale? No, yo sé que a mucha gente le va a encantar la mente esotérica, a lo mejor, y en el próximo episodio te traigo para que nos hables de la mente esotérica, ¿eh? Vale. Es que yo creo que todavía aún desconocemos tanto acerca del ser humano, de las cosas o de nuestra propia evolución que nos deja asombrados. Estas pequeñas cosas que nos compartes y que tienes como el regalo de poder experimentar, o sea, nos hace dar cuenta de lo maravilloso que es el mundo, de las cosas intangibles de las que vivimos rodeados. Es alucinante. Así es. Es precioso, es precioso. Bueno, rapidísimo. ¿Cómo haces tú para proteger tu energía, Big Rampal? Porque yo te veo con 1000 herramientas aquí. O sea, cuando sientes que tu frecuencia empieza a vibrar más bajo, o sea, ¿qué recursos utilizas? Vale. Cuando eras pequeña, has oído esta nana, duérmete niño, duérmete ya, que si no viene el coco y te comerá. Y te comerá. ¿Okay? Lo hemos oído todos. ¿Quién es el coco? Tu mente. Pues nuestra mente, claro. Entonces, ¿cómo me protejo? Relacionándome con mi mente. Es decir, todo lo que percibo es una creación de mi mente. Entonces, cuando mi mente me está llevando a una situación que podemos etiquetar como negativa o de bloqueo, es algo que yo estoy creando, no estoy interpretando bien o no estoy eligiendo el pensamiento correcto para esa situación. No estoy eligiendo la emoción correcta para esa situación. Entonces, ¿cómo me reequilibro? Con sonido. Por ejemplo, también tuve la pérdida de un amigo, de uno de mis mentores, de Luis Espiga, que fue una persona que me ayudó muchísimo en mi cambio de la empresa al mundo espiritual. Y me pude despedir de él allí en el hospital. Pero lógicamente cuando partió, pues me sentí muy triste, me sentí muy bajón. ¿Y qué hice? Bueno, darme cuenta, permitirme sentir, vivir esa emoción y luego decir, no me puedo quedar enganchado ahí. Entonces me fui a mi gong, me puse a tocar gong y con las vibraciones del gong recoloqué toda la experiencia en el sitio correcto. Por eso es tan importante meditar, porque la meditación nos abre el camino de comunicación con nuestra mente. Y como os he dicho antes, meditar no es fácil, yo soy un meditador experto, o sea, yo empiezo mi día meditando. Pero entiendo que para la mayoría de la gente no, es muy difícil. Pero meditar con sonido es muy fácil. Entonces empieza con el sonido a trabajar la relación con tu mente. Maravilloso. Y luego sí, algún truquito esotérico. Ah, sí. Es que, No, por favor, aquí no nos des información a medias. Aquí llevo mis amuletos, mis cositas, como todo, ¿no? Claro, tus piedritas. Las piedritas. ¿Qué piedras sueles usar? Pues depende del momento. Fíjate, cuando estuve en el desierto tuve la suerte de encontrarme varios meteoritos allí en Egipto. Es que pasaron cosas súper mágicas. Entonces estaba sentado meditando, termino la meditación, apoyo la mano en el suelo, hago así en la arena y aparecieron fragmentos de meteoritos. Entonces tengo colgantes con esos meteoritos, sí. Es todo así. Es una locura, ¿no? Muy loco. ¿Y qué tiene el meteorito para que lo conserves contigo? O sea, tiene una vibración específica. Pues fíjate, es algo que viene del cosmos. Claro. Que ha estado viajando durante miles o millones de años y que ha terminado aquí en mi mano. Entonces tiene información, tiene conciencia. Al igual que un árbol. Claro, sí. Un árbol, sobre todo los árboles que ya tienen más de 100 años, tienen conciencia. Y acércate a un árbol de más de 100 años, simplemente pon las manos, percibe y siente la conciencia del planeta. O sea, es igual que las ballenas. O sea, es que tenemos que abrir un poco la mente, ¿no? Sí.
Wow. Bueno, cuántas cosas maravillosas nos has compartido. Gracias. Pero antes de cerrar este podcast, yo quiero que nos regales, ¿no? ¿Qué te parece? A lo mejor ahora que tienes ahí el cuenco. Vale, muy bien. Si podemos poner la intención a lo mejor de salir de este episodio como elevados en la vibra. Vale, perfecto. En sintonía con la tierra. Vale, pues vamos con ello. Entonces vamos a colocar la espalda recta y vamos a cerrar los ojos. Ya saben, cerrando los ojos. Y vamos a sentir el sonido. Simplemente concéntrate en tu respiración y en sentir el sonido. Así que sigue mi voz, inhala. Exhala. Inhala lento, suave y profundo. Exhala. Una vez más. Inhala. Y al exhalar deja ir. Suelta. Ahora siente tu corazón. Siente todo el amor que hay en ti. Y ahora proyecta una luz blanca que sale de tu corazón, que va más allá de esta sala, que va más allá de tu ciudad. Siente cómo se expande más allá del planeta, del sistema solar, de nuestra galaxia. Y siente esa conexión con el uno, con el todo. Y ahora trae esta luz a tu corazón. Siente todo el amor que hay en ti. Y siente tu potencial infinito. Inhala profundo. Retén la respiración. Exhala. Muchísimas gracias, Vikrampal, por este espacio, por regalarnos tu talento, tu arte, por traernos estos instrumentos maravillosos. Gracias. Y por hacernos descubrir como este mundo tan sutil, pero que vive con nosotros. Y poder conectar con estas energías de una manera más consciente. Eso es, así es. Muchísimas gracias a ti por este espacio, Vikrampal. Gracias de todo corazón. Y bueno, para las personas que quieran recibir estas frecuencias, ya saben que Vikrampal nos va a compartir para la comunidad de A lo Grande Podcast estos sonidos dentro de nuestro canal de WhatsApp, que dejaremos aquí o te aparecerá en pantalla el QR para que te sumes a esta comunidad. Y gracias por ser tan generoso con nosotros. Gracias. Para las personas que quieran saber más de tu trabajo, Vikrampal, ¿dónde estás? ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Instagram como Gong Vikrampal y ahí pueden ver información de todo lo que hacemos y compartimos. Muchísimas gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias.
Y a ti que te has quedado hasta el final, ya sabes que me encantará leerte en los comentarios cómo te ha hecho sentir esto, por Dios. Porque yo de aquí he salido, vamos, transformadísima. O sea, no sé si hemos cumplido con el de vibrar alto. Yo, en lo particular, definitivamente sí. Así que muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande y nos vemos en una próxima. Adiós. Gracias.